¿cómo sería? Grabando. Listo, acá. Chicos, acá. A ver, ¿se ve lo que estábamos viendo o no están viendo nada? Todavía, profe. A ver, sí, por No, ahí, profe. si me estoy equivocando. Espérense. Ya, acá está. Listo. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, chévere. Ya, listo. Entonces, habíamos comentado que acá tenemos una imagen que era un radioreceptor que estaba sintonizado a 1100 kHz. Yo les preguntaba, nuestro transmisor, o sea, nuestro equipo que genera esas señales, ¿cuál de estos elementos debería tener esa frecuencia? Habíamos dicho que el oscilador local era el que debería estar a 1100 kHz. Entonces, el oscilador local, fíjense, es una frecuencia muy alta. Ahora yo les pregunto, ¿recuerdan las señales audibles? Las señales audibles, en términos eléctricos, lo vimos con osciloscopio la semana pasada. ¿Qué frecuencias tenían? ¿Se acuerdan las señales de audio? Incluso le dimos rango, lo subdividimos en 3 partes, ¿no? ¿Recuerdan qué frecuencias, entre qué frecuencias estamos hablando? Los graves, los medios, los agudos, ¿no? ¿Qué Graves, frecuencias? medios, agudos, profe. Sí, Allá. ¿de qué frecuencia estábamos hablando? A ver. Las frecuencias graves, por ejemplo, ¿de qué valores a qué valores van? ¿Se acuerdan? De 20 a 400. Correcto, de 20 a 400 kilohertz, ¿sí o no? Los medios iban de 400 a 1600, ¿no? Y de 1600 hasta 20.000 o 20 kilohertz era la salud, ¿ven? Entonces, ya ven, se acordaron. Entonces, la frecuencia, por ejemplo, de sonido, es decir, si esta señal de sonido ingresa por el micrófono, eléctricamente, esta onda que se observa por aquí, debería tener una frecuencia. Entonces, esa frecuencia tiene que ser frecuencia audible. Vamos a darle un valor, 1 kHz. 1 kHz o 1000 Hz está dentro de lo que es la señal audible. Sí, esta frecuencia se escucha, se percibe. Miren, entonces, ¿para qué estoy colocando este valor? Básicamente para hacer una comparación. La frecuencia carrier, miren cuánto tiene, 1100 kHz. La frecuencia de la señal moduladora tiene 1 kHz. Esta señal de carrier es una frecuencia muy alta. ¿Cuántas veces esta señal? Miren, acá tengo 1, acá tengo 1100. ¿Ven? Son frecuencias muy altas. El hecho de que esta frecuencia sea muy alta hace que esta antena sea pequeña. ¿Ya? O sea, es decir, cuanto más alta sea esta carrier, la antenita va a ser más pequeña. Así se juega. O sea, es una de las razones por que la frecuencia sea bastante alta. Muy bien. Ahora, a ver, yo les pregunto, ¿qué pasa si en nuestro caso yo quiero transmitir otra estación, aparte de esta 1100, otra estación que podría estar en 600 kHz? Ya, aquí va a estar otra estación en 600 kHz, ¿no? Está 600 kHz. 600 kHz. La Les portadora pregunto, debería ser menos. esa es la gran pregunta que les iba a hacer. En este diagrama en bloques, ¿qué debemos cambiar o modificar? Portadora, profe. La portadora. ¿De qué valor debería ser? De 600. De 600. ¿Ve? Entonces, aquí tendría una portadora de 600 kHz. Efectivamente, ahí está. Ya al tener 600, ya prácticamente es diferente al caso anterior. ¿Esta señal de sonido cambiará o no? Probablemente no cambie porque el que habla va a generar siempre 1 kHz, 2 kHz, etc. O sea, esta frecuencia no cambia, va a cambiar básicamente la portadora.
¿Ven? ¿Vieron? Entonces, es así como se pueden tener muchas emisoras, muchas estaciones. Es decir, cada estación de radio que nosotros conocemos, estará a 600, otro estará a 650, otro estará a 700. Es decir, por cada portadora tiene un valor diferente. Entonces, por eso que se diferencian unas con otras. Entonces, cuando se sintoniza la emisora, lo que yo hago es buscar o sintonizar o seleccionar o dejar pasar la frecuencia que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar, por ejemplo, 1400, el dial lo pongo por aquí y dejo pasar esa frecuencia. Y esa frecuencia de la portadora es la que ingresa a mi equipo y escucho el sonido que está incorporado a esa frecuencia. ¿Ven? Entonces, así se trabaja en la AM. En realidad, en los temas de modulación, de radiodifusión, se trabajan así, ¿no? Para eso se modula, ¿eh? Ahora, miren, cuando yo elijo una estación de radio, visto en términos de frecuencia, se generan estas zonas. Miren, recuerden que las señales audibles eran desde 20 a 20 kHz, ¿sí o no? Entonces, miren, el ancho de banda que yo estoy dibujando aquí es el ancho de banda de la señal audible. Recuerdan que iba desde 20 hasta ¿cuánto? Hasta 20 kHz, ¿sí o no? Aquí era 20 y aquí era 20 kHz. El dibujito que yo tengo aquí es el ancho de banda de la señal audible. Cuando se hace la modulación de AM, la señal modulada tiene esta forma. Miren, la forma que estoy mostrando aquí. Aquí se encuentra la señal portadora. ¿Ve? Es una barrita muy alta. En este caso, la señal portadora muy alta. Entonces, el canal que estoy trabajando es este de acá. Estoy trabajando a 600 kHz. ¿Ya? En mi ejemplo está aquí. Estoy sintonizando 600 kHz. Al 600 kHz estoy teniendo esta señal. A ver, esta señal. Tengo una señal que es portadora a 600 kHz, que es muy alta. Adicionalmente a esta señal portadora se le agregan dos bandas laterales. Esta banda lateral superior que va de 20 Hz hasta 20 kHz. De 20 Hz hasta 20 kHz. ¿Ya? 20 kHz. ¿Recuerdan las señales de audio? Ahí está. 20 kHz. Entonces, miren, si esta portadora está a 600, hasta este punto, de aquí hasta este punto tenemos 20. Hay una diferencia de 20. De aquí hasta aquí tenemos 20 Hz. Aquí tendríamos 20 kHz. Entonces, miren, si ustedes observan, si acá tengo 600 kHz, este valor debería estar a 620 kHz. Y si nosotros consideramos un espejo, aquí tenemos una banda lateral inferior. Si a esos 600 le restamos 20 kHz, vamos a tener 580 kHz. En concreto, la señal modulada está compuesto por una portadora y sus bandas laterales, banda lateral superior y banda lateral inferior, que van desde 580 hasta 620 kHz. ¿Eso qué significa? De que una emisora de radio en AM necesitaría este ancho de banda. A ver, ¿quién me dice cuál es el valor del ancho de banda que estoy indicando? La frecuencia más baja vendría a ser 580. La frecuencia más alta sería 620. ¿Cuál es el valor del ancho de banda? 40 ¿40 qué? kilohertz. 40 kHz. Efectivamente, 40 kHz vendría a ser el ancho de banda. Miren, Sí. sí,
No, nada, acabo de apretar un botón y se puede escribir, ¿no? O sea, como señalando. Ah, tú también puedes señalar. Mira, ay, qué Sí, interesante. mire, no sabía, profe, de casualidad, sí. Está bien, ¿ah? Muy O buen sea, alguna cosa, descubrimiento. ¿Qué sí. botón es? Mire, hay un botón que es como un lapicero, Ya, lo aprieto, pucha, se ya. me fue. Se escondió el lapicero. ¿Así? Lo escondió, profe. Ahí, ahí, ahí. Ah, No, ya no hay. ya no hay ese botón, profe. A ver, es que no estoy grabando, será por eso. Voy a grabar, a ver. A ver ahí. ¿Apareció? Ah, solo es cuando se graba, por lo que veo. Ahí está en pausa, a ver. ¿Desapareció? En pausa no se puede, profe. Ah, ya, solo es cuando se graba entonces. Ah, interesante, ¿eh? Muy bien. Pero tampoco no vas a garabatear mucho. ¿Eh? No, no, no. Ya, listo. Sigamos, sigamos. El tiempo no va a ganar. Entonces, en concreto es lo siguiente. Para una estación una estación, si yo tengo mi estación de radiodifusión, quiero poner mi estación, ¿no? De AM, AM, necesitaría 40 kilohertz para mí, es decir, para mi estación necesito 40 kilohertz. Si hay una persona que quiere realizar otra estación de radio, la estación debería estar a la derecha o a la izquierda. O sea, no puede estar junto porque nos vamos a interferir. Entonces, miren, la otra estación podría empezar, quizá muy cercano, ¿no? A mí, podría ser así, ¿no? Algo así. Bueno, por tema de distancia o espacio de pizarrita voy a dibujar un poquito más corto, pero la idea es que más o menos esté así, ¿eh? Algo así. O sea, la estación que mi vecino debería estar algo así, ¿no es cierto? Tiene su portadora y tiene sus bandas laterales superiores e inferiores. Yo les pregunto, la pregunta es, ¿cuál sería la frecuencia más cercana a la que podría encontrarse? A ver, determinen este valor. Piensen, piensen. A ver, ¿quién dijo yo? 650, profe. 650. ¿Cuánto le ha sumado? A ver, no, no entiendo cuál era la pregunta, disculpe, profe. Estoy pensando otra cosa, tal vez. A ver, al lado superior, aquí al lado derecho, vamos a poner una estación de radio nuevo. Aquí, a la derecha. Ya dibujé más o menos similar al primer caso, porque necesita su portadora y sus bandas laterales, que están por acá. Yo he dibujado un poquito más corto por el tema de espacio. Yo les pregunté, ¿a qué frecuencia debería estar esta señal portadora de la nueva estación que está hacia la derecha? Ay, ay, ay. 700 ¿Qué es lo que has hecho, Gaby? kilohertz. Eh, Sumar más 40. Tienes que sumar mira, bacán. 40, ¿sí o no? 40. Ay, Entonces, ¿qué frecuencia debe tener? 660. No, 600. 540, profe. si aquí estamos en 600, ahí estamos Ya. en 600. Hasta aquí es 620. Banda 70. lateral inferior sería para la otra. ¿Cuánto mide? Mide 20 nomás. Si ustedes ven, son 20. 20 para acá, 20, por eso salen 40 en total. Entonces, desde aquí hasta aquí vendría 20. Entonces, él estaría a 640. Por ahí alguien dijo 640, ¿no? Él debería estar como mínimo Yo. a 640. Puede estar un poquito más separado de lo que normalmente está. Pero miren, él debería estar a 640 kilohertz como mínimo.
Y es así justamente. Es decir, en concreto, a lo que voy es lo siguiente. No pueden haber estaciones muy juntas porque si no se perturbarían, se molestarían unas con otras. Por eso que las emisoras tienen números definidos, o sea, es decir, estaría en este caso sería uno estaría 600, el otro estaría 640, y una siguiente emisora, ¿cuánto estaría? A ver, adivinen, hacia arriba. 7 a 7:20, profe. A ver, de 600 a 640, ¿cuánto le han sumado? Ya. 660. A ver, de 600 a 640, ¿cuánto le sumaron? 1200. No. De 600 No, para 40. llegar 40. O sea, de aquí para el siguiente le han sumado 40, ¿sí o no? Y tenemos Eso le dije, pero 640. me dijo que no. No, pero la respuesta es 640, ya, ¿no? A Depende de lo que 6:40, te ya. entendí. La Más allá me siguiente dijo, emisora, ¿cuánto debería estar? A ver, yo le dije 6:70, 6:80. 680. ¿Y la siguiente? 40 más entonces, Claro, ¿ves? Y así. para poder. Ya. ¿eh? Profe, Entonces, pero a veces acá, cuando pones radio, se interfiere otra radio encima del otra. eso es, ¿saben por qué? Porque los piratas están así, mira. Si esta es una estación pirata, de repente su banda ¿A lateral qué se llama superior. pirata? Disculpe, profe. Ahí ya, buen detalle. Lo que sucede es lo siguiente. A ver, le voy a explicar aquí. Lo que no tienen permiso. Eso es la voz. Mira, Ujú. yo les comenté, aquí vamos a borrar. Estamos en ya. Yo les comenté aquí, ¿qué pasó? Ya, bueno. Este transmisor, acá lo cuento. Recuerden que en este caso, acá está, aquí está. Yo les dije que en las estaciones de radio podían transmitirse muchas estaciones al mismo tiempo, ¿no es cierto? Muy bien. Esta estación de radio, por ejemplo, esta estación de radio A, la estación de radio A, está utilizando el aire para transmitir esas señales. Esta estación radio B también utiliza el aire. Ellos necesitan pedir permisos al Ministerio de Comunicaciones, ¿ya? El MTC, el MTC es el que le da los permisos y ahí se le tiene que dar una concesión. Una concesión es como es un permiso que ellos tienen, al final es un contrato, ¿no? Es un contrato por un determinado tiempo. Es como una especie de alquiler, ¿ya? Es una especie de alquiler para que ellos utilicen el aire como medio de transmisión de cierta señal. Entonces, por ejemplo, si esta fuera la estación A, maneja una frecuencia, ¿no? Supongamos los 60, ¿cuánto era? 600, ¿no? 600 kilohertz. Entonces, los 600 kilohertz a él se lo dan y este señor, el dueño de esta estación, paga al ministerio anualmente, mensualmente o trimestralmente, paga al ministerio por hacer uso de esa señal. El ministerio le dice, ya, tú vas a trabajar con esa frecuencia, por lo tanto, tienes la concesión por tantos años, le da un tiempo. Ahora, ¿qué pasa si aparece una siguiente estación? ¿Ya? Una estación que simplemente, mire, agarra aquí y empieza a transmitir. ¿Ya? ¿Y en qué frecuencia? De repente está muy cercano, está en 610. 610 kilohertz. Y resulta que Hay este un cruce. señor, resulta que este señor no tiene permiso, nada, simplemente transmite. Y yo como oyente voy a captar. El hecho de no tener permiso implica, a ellos se le llaman piratas. O sea, los piratas no tienen los permisos que les da el ministerio para poder, no tienen la concesión para poder transmitir. Y normalmente estos piratas utilizan equipos muy baratos,
Y como son baratos, no necesariamente usan el ancho de banda correspondiente. O sea, no usan los 40, ellos usan de repente hasta 80, 100, o sea, están por encima de los parámetros establecidos, y entonces eso hace que interfieran las señales de los vecinos. O sea, esta estación A se ve afectado por este pirata, ¿no? Entonces, los piratas, ustedes en la práctica han visto que las frecuencias de las estaciones, las señales de las estaciones piratas, incluso están en varias partes de la sintonía, o sea, y afectan a otras estaciones legales, ¿no? A las otras estaciones. Ahora, este pirata no paga ni un centavo al ministerio. Así es decir, todo es ganancia para ellos, ¿no? Al final, el negocio de radiodifusión es justamente la publicidad, ¿no? O sea, ellos pueden ganar por publicidad. Y eso es lo que efectivamente hacen. Las estaciones de radio básicamente ganan de la publicidad. Y la publicidad es bastante, o sea, si tiene mucha habilidad, la emisora que tiene muy buena publicidad y ganan buena plata, ¿no? Ahora, bueno, ahora las condiciones están cambiando, pero así era, ¿no? Hasta hace un tiempito. Muy bien. Entonces, miren, aquí habíamos dicho que las estaciones de radio, entonces, cuando ya se vean como un conjunto como el todo, visto desde más lejos, digamos, ¿no? Vamos a observar portadoras, sus bandas laterales superiores e inferiores. Portadora, banda lateral superior, inferior. Portadora, banda lateral superior, inferior. Y así, miren. Entonces, una serie... ahora, el hecho de que cada canal o cada emisora necesite cierto ancho de banda para transmitir, entonces, de alguna forma, eso limita la cantidad de estaciones que yo voy a tener. ¿Ve? O sea, no es que yo voy a tener una cantidad infinita de estaciones, no. Desde 530 aproximadamente hasta 1600, hay cierta cantidad de emisoras. No es que sea infinita. Entonces, es por eso que se necesita es decir, un ancho de banda está limitado por eso, ¿no? Porque cada canal, para estación, necesita un determinado ancho de banda y no puede encajar más, no sé, desde 530 hasta 1600 o 1700, no encajan más. Bien, vamos a ver el receptor de, en este caso de televisión no, perdón, el receptor de radiodifusión. Vamos a darle un vistazo, rapidito nomás. A ver. Los receptores, lo que llamamos la radioreceptor que tenemos en caso de AM, miren, es muy parecido a la FM también. Lo que tiene que tener es la antena. Ahí está una antena. La señal ingresa por aquí, ¿no? Viene de algún lado, ingresa por la antena. Hay un circuito de entrada, un amplificador, probablemente, filtros. Acá existen mezcladores, oscilador local, amplificadores de frecuencia intermedia, detectores y control automático de voltajes, ¿no? Aquí lo más importante es el elemento detector. En realidad, este detector vendría a ser... A ver, recuerden que el modulador es el circuito que realiza la modulación. ¿Cuál sería el circuito que realiza la conversión contraria? ¿O cómo se le llamaría? Se le llamaría demodulador, ¿ya? Entonces, este circuito que se llama detector, en realidad lo podría también denominarle demodulador. Bien, una vez demodulada, la señal sale por este circuito que se llama el amplificador de audiofrecuencia y luego tenemos el parlante, ¿ves? Aquí otra vez se convierte en audio.
Así se trabaja. Es decir, señal modulada ingresa por acá, se realiza todo el proceso, al final sale sonido, ¿ves? ¿Sí? Así de simple. Cuando se evalúa una señal de AM, se evalúa un parámetro que se llama índice de modulación. El índice de modulación tiene que ver con los voltajes mínimos y máximos que en un momento se dan. Por ejemplo, aquí. En este momento, en este instante, el voltaje pico pico es grande. En este momento, el voltaje pico pico es pequeño, ¿no? Entonces, se hace una... Este voltaje pico pico sería A, este voltaje pico pico sería B, y hay una ecuación, dice M, que es el índice de modulación, es A menos B sobre A más B. Y ahí sale un número, ¿no? Entonces, si ustedes observan, entonces, en las tareas que van a realizar, van a calcular el índice de modulación de estas señales. ¿Cómo lo harían? A ver, por ejemplo, el índice de modulación de este primer, M, ¿no? ¿Cómo sería? Primero tengo que calcular A, ¿no es cierto? A para la ecuación sería el voltaje pico pico de este punto hasta este punto. Ahí está. No sé cuánto será. Y B, ¿cómo se calcula B? ¿Cómo se determina? Vendría a ser A. B vendría a ser el voltaje pico pico en el momento en que la amplitud sea más pequeña. Ahí está. Ahí sería. De ahí obtengo el voltaje pico pico B. Y aplican la fórmula A menos B sobre A más B, ¿no? Y listo. Todos ellos tienen su índice de modulación, ¿ya? Así se calcula. Les comentaba que el circuito de modulador es un circuito muy simple. Miren, para detectar estas señales, esta señal es la señal modulada en amplitud, ¿está? Se necesitan tres elementos. Un diodo de bajo voltaje, es un diodo de cristal normalmente, un condensador y un elemento resistivo. ¿Ven? Tres elementos que sirven para detectar esas señales. Estas señales, recuerden que es una señal variable en el tiempo o de amplitud, se rectifica y se filtra y se obtiene esta señal. ¿Ven? Así. Una señal rectificada. Las aplicaciones básicamente son de comunicaciones de radio, por ejemplo, la radiocomunicación se desarrolló en base a la modulación. La AM fue una de las primeras utilizadas y se sigue usando en algunos casos, aunque hay otras técnicas digitales que han mejorado, pero hay equipos que todavía funcionan con AM. Eso. Las de la AM son un poquito grandes por las frecuencias que manejan, que no son muy grandes. La televisión analógica usa AM para poder modular la señal de video. La señal de televisión analógica usa la AM, aunque parece, no lo dicen, no sabemos eso mucho, ¿no? Digamos, no es muy comentado, pero sí, efectivamente la televisión analógica utiliza la modulación de AM. Una de las ventajas de la modulación AM es que es muy sensible al ruido. Esas señales se alteran fácilmente cuando hay motores eléctricos, ¿no? Sobre todo descargas eléctricas, se alteran muy fácilmente. La radiodifusión de AM sigue existiendo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la R, por ejemplo, está transmitiendo la FM, la AM, perdón, sí tiene AM y FM. Más adelante vamos a ver cómo es que se comportan las ondas electromagnéticas que salen de las antenas. Hay una serie digamos, dependiendo de las frecuencias, dependiendo de la polarización y la dirección a donde se apunta, se van generando ciertas ondas que tienen ciertas características conforme se van desplazando por el espacio.
Ya, ahora hay que hacer todo un estudio de las capas, etcétera, y ver cómo es su comportamiento. Pero la M se utiliza porque es muy buena, utiliza ondas, las famosas ondas de superficie. Si ustedes ven acá, ah, es posible estas ondas de superficie. La superficie de la Tierra para poder trasladarse. Es una de las ventajas de la AM, ¿no? Muy bien, le voy a mostrar una simulación que hemos hecho. Más que sí, en una simulación en un circuito electrónico. Vamos a ver. Ahí vamos a ilustrar efectivamente cómo se da cómo se realiza la modulación analógica. Con circuitos electrónicos es posible hacerlo. Está un poco lento. Ya. Se puso lento mi computadora. ¿Qué pasa acá? Y ahora sí, estamos grabando. Ya estamos, ya no nos alcanza mucho tiempo. Miren, aquí vamos a grabar, vamos a ver otra vez. Esta señal que está mostrándose en la parte inferior es la señal moduladora, es decir, es el sonido que yo quiero transmitir. La señal que se está mostrando aquí en la parte superior es la señal modulada. ¿Ven? Ahí está. Ustedes observan esta señal modulada. Es una señal que va variando su amplitud. ¿Ven? En el tiempo se va modificando su amplitud. En cualquier momento se va a cortar, pero no se preocupen, que este ejercicio lo van a hacer ustedes. Ya yo les voy a dar las pautas y el circuito.